Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Empezamos, amigos, una nueva tertulia, una semana más, un podcast más, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema, no te rías, bro. Un tema muy, complicado para las mentes como la mía. Pero ustedes que sí investigaron, que sí leyeron y todo, no como Ananías, vamos a hablar de el amor de Dios. Pero vamos a empezar con su bondad para entender todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿arrancamos? Sí, o sea, más que todo, a los atributos morales de Dios, cuando hablamos de los atributos morales de Dios, hablamos de la bondad y las cosas que se desprenden de la bondad, como son el amor, la misericordia y la gracia. Sí, entonces vamos a empezar el capítulo de hoy hablando sobre la bondad de Dios en general y pues... ¿Quieren comenzar? ¿Qué es el bien? Tú dijiste, Sam, que tenías unas definiciones. Sí. ¿De la RAE? De la RAE. De la REA. Oficial. De la REA. Es oficial. Ok. Primeramente, la bondad, ¿verdad? La bondad es, por su definición, la cualidad de bueno, ¿verdad? Natural inclinación a hacer el bien, acción buena, blandura y apacibilidad de genio, amabilidad de una persona respecto a otra. Pero esa bondad nos lleva a bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es bueno? Esa es otra pregunta del valor positivo acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza o destino. Y creo que hay una palabra interesante y yo creo que significativa en cuanto a naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? ¿Qué es naturaleza? ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Adelante, chicos. Sobre la definición de bueno. Sí. Okay. Es que es muy complicado, bro. Mira, ahí me llamó la atención en lo que dice San Agustín en una de sus confesiones. Dice, San Agustín habla del bien en cuanto a Dios. Dios es el sumo bien, el bien por excelencia. Si existe algún bien en este mundo o en las criaturas o en el hombre, es por la participación de este sumo bien. Pero, ¿qué es el bien, brother? Tranquilo, brother. Te adelantaste, brother, pero a ver, adelante. Bueno, ándale, adelante. Bro. No, tú, brother, ¿qué es el bien? O sea, quiero saber qué es el bien. Brother, lo acabo de definir, brother. Sí, o sea, me dio la definición de la Real Academia Española, pero es muy parcial, ¿no? La Real Academia Española define en base al uso que se le da a la palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos del bien metafísico, ¿qué es eso? Ese bien que, de una perspectiva filosófica, vamos a entenderlo así. ¿Qué es el bien? La ausencia del mal. Pero entonces, lo que te pregunta que te hice ahorita, ¿no? Si el bien es la ausencia del mal, eso quiere decir que Dios, como es bueno, está ausente de todo mal. ¿Cómo se identificaba el bien de Dios antes de la existencia del mal? Sí, vaya, no Antes del mal, Dios no era bueno. Ajá. Bueno, según entiendo lo que dice Tomás de Aquino, ¿no? El que dice que es aquello que es deseable, o sea que eso es el bien. Ok, les voy a dar varias interpretaciones de la palabra bien. Realmente sí es una palabra complicada, es un concepto complicado, no es tan sencillo como dice Sam de entenderlo, pero pues bueno, el bien se usa en una variedad de maneras. En el sentido primario y original, parece denotar la relación que hay entre una cosa y otra en una cualidad interna. Sí, algo que tiene que ver con la relación de una cosa y otra, pero en sus cualidades internas. Ahorita vamos a explicar otra vez más, ya sé. Sócrates, por ejemplo, dice que el bien es idéntico a lo útil. Y toda la concepción griega occidental cree que lo que es bueno es aquello que se relaciona con lo que es útil. Aquello que me sirve, aquello que me es provechoso, eso es bueno. Si no es provechoso, si no es útil, entonces no es bueno. Sí, entrada, una. ¿Qué es el bien para Sócrates y para los griegos? Algo que es útil. Lo útil. Ajá. La cuestión concerniente al mayor bien o al más alto bien coincide con lo concerniente a la felicidad humana. Aquello que trae felicidad al hombre, eso es lo que es el mayor bien, es lo que dicen los griegos, ¿verdad? El bien es
aquello que todas las cosas desean. ¿Sí? La palabra en inglés es long for. Sí, luego busco la definición exacta, pero sí, es aquello por lo que todas las cosas desean. Ok. Y eso se le conoce ya en una perspectiva, ya definiendo el término, se le conoce como utilitarismo, ¿no? Aquello que es útil. Ok. ¿Sí? O eudemonístico. Tenemos la definición, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche dice que el bien originalmente se distingue con aquello que es fuerte, poderoso, hermoso. ¿Sí? Y el mal es aquello que es débil y aquello con lo que se identifica a una persona regular, alguien común y corriente. Eso es el mal. El bien es lo que empodera, el mal es lo que debilita. Otra de las definiciones de... Charlie ya tomando apuntes como en la escuela. No, pero para no perdernos, bro. Ok, ok. Otra de las definiciones, los griegos asociaban el bien con la belleza, los romanos lo asociaban con la nobleza y la riqueza, los germanos lo asociaban con lo que es apropiado y productivo. Y en cada uno de estos contextos, cada una de la palabra de bien tenía diferente significado, aunque se hablaba de lo mismo, tenía un diferente significado, que nosotros nos damos cuenta aquí. La categoría del bien en general incluye los bienes útiles, deseables o deleitosos y aestéticos. En sí lo que es éticamente sano. Adelante. ¿Por qué se refieren o hacen referencia de que el bien es la realidad perfecta? Ok, porque cuando hablamos del bien estamos hablando de lo más alto que podría existir. De hecho, si ustedes se van a la teología propia y empiezan a adentrarse en los atributos comunicables de Dios, siempre te van a hablar del bien primero y todos los demás relacionados a ellos con unas palabras. Por ejemplo, Berkhoff las usa mucho, también las usa Bavinck, como aquella perfección que hay en Dios que lo impele o que lo lleva o que hace que Dios haga tal cosa. Dios no es que esté obligado por el bien, sino que Él en sí mismo es el bien supremo. Entonces, de Él se desprende esta perfección real en la cual todos sus atributos están inmersos, ¿verdad? Su bondad, perdón, su santidad es buena, su amor es bueno, todo lo que Dios es bueno. Entonces, cuando hablamos de una perfección real o como una realidad perfecta, una realidad perfecta, hablamos de un bien total. Ok. También hablamos del bien en sí mismo. ¿Qué es el bien en sí mismo? De hecho, hablando de Berkhoff, él dice, bueno, me gusta cómo lo ve de dos maneras. Dice que él en todo sentido es lo que como Dios debiera ser, y de consiguiente responde perfectamente la idea expresado llamado Dios, pero va relacionado al otro que dice, Él es bueno en el sentido metafísico de la palabra, que significa absoluta perfección y perfecto felicidad en sí mismo. Perfecta felicidad en sí mismo. Entonces, sí, muy bien. según Exactamente. Marcos 18. Sí, estamos hablando de un bien en sí mismo. Sí, ya dejamos entonces las definiciones griegas, nietzscheanas, y romanas y germánicas que explican el bien en relación con la función que el bien cumple. Y hablamos de un bien metafísico que trasciende a la utilidad del mismo bien, sino que es un bien en sí mismo que solamente se puede encontrar a plenitud en Dios. Oye, Creo que con esto podemos ver en cuestión de las definiciones de las diferentes personas, en que el mundo normalmente trata de definir el bien de una forma sin inmiscuir a Dios en eso, o sea, teniéndolo, digamos, sacándolo de la ecuación para poder definir su propio bien, que es lo que hemos visto en la naturaleza humana siempre. Y podemos ver ejemplos en cualquier aspecto. Por ejemplo, no sé, en un tema muy controversial como es el de la comunidad LGTB, que para ellos, en cuestión de las relaciones entre homosexuales, no es malo porque hay amor, y el amor para ellos es bueno, entonces por eso no hay ningún problema. Entonces digamos que hay parte de una definición que ellos tienen acerca del bien, que creen que porque existe en sí mismo, digamos, según su definición, entonces no tendría por qué haber ningún problema. Y por ejemplo, alguien que está en contra, como lo somos nosotros como cristianos, entonces estamos mal porque estamos deteniendo el bien en ese sentido. Entonces, partimos de que ellos tienen su concepto de bien desde el punto de lo que es bueno para ellos, y a final de cuentas. me imagino que ahí
estamos entrando en la relatividad del bien, ¿no? O sea, de lo que para ti es bueno, El para mí es... O sea, puede ser algo o sea, subjetivo para mí. un posmodernismo bien. ya muy... Como dices, a final de cuentas, si bien pudiéramos tener muchas definiciones o digamos, por así decirlo, niveles de cómo calificar el bien, al final de cuentas el bien supremo o la esencia del bien se encuentra solo en Dios y no en ninguna otra definición o aspecto. Oye, una pregunta, yo quería hacer esta pregunta medio, no sé, me surgió. Entonces podemos decir nosotros o podemos concluir que Dios hace más bien solamente el bien. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, por lo tanto Dios hace solamente el bien, solo lo que es bueno, ¿verdad? Que, o sea, que como Entonces, podríamos- entonces ahí, ¿cómo entraría? Entonces, ¿por qué existe el mal? No, sí, iba a esa pregunta, o sea, No, adelante. sí, no sé si ya la vamos a tocar, ¿verdad? Pero yo sé que la vamos a tocar. Adelante. Pero entonces, en ese sentido, algunos podrían objetar, o sea, decir que... Ay, ya se me fue, bueno, ¿Por qué existe? si Dios es bueno y no puede más que hacer solamente el bien, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros consideramos mal, para Él es bueno. Es que si nos vamos a un tema, creo yo, bíblico, sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les obran para bien. Entonces podríamos decir que para nosotros el que Dios permita que nos pase algo malo a nuestros ojos es malo para Dios realmente, o sea... Ya tendríamos que definir ahora el término de mal. Ajá. Sí, entonces nos estamos adelantando un poquito. No nos vayamos allá. La próxima semana vamos a ver sobre el problema del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Y qué entonces es el mal? ¿Existe el mal o no existe Pero ahí el va mal? relacionado a la ¿Quién es justicia el de creador Dios, del ¿no? mal y todo? Tiene que ver con la bondad de El Dios, mal- ¿no? el mal El es mal la es ausencia. antónimo del bien. Pero en sí, cuando nosotros hablamos del bien desde la perspectiva de Dios, lo que decía Chino, por ejemplo, sí, mira, el pensamiento posmoderno tiene que ver con que todas las escalas de valores son válidas. Todas las escalas de valores que rompan con la metanarrativa. ¿Cuál es la metanarrativa? Es el discurso totalizador en el cual se interpretan todos los otros discursos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo sé que está medio complicado. Es Sí, como eso. si yo viera toda la vida desde una perspectiva total, absoluta. Toda la cosmovisión desde una perspectiva absoluta. Eso interfiere con con las narrativas que tiene cada individuo o grupo social. Entonces es un rechazo hacia esa metanarrativa que hace que cada escala de valor individual Sí, sea igualmente. totalmente válida, excepto aquella que es totalizadora, como la cristiana, por ejemplo. Sí, de hecho. Sí, Entonces- es como que creer ir en contra del sistema es como que ¿por qué tendría que obedecer? Por así decirlo, ¿por qué tendría que ir según lo que todos dicen? O sea, yo puedo revelarme, por así decirlo, y definir Es que al por final lo de que encuentro cuentas... que quiero. Definir lo que para mí es bueno. Y ahí entramos un problema, porque, por ejemplo, el tema común en que, ¿cómo sabemos nosotros que para Hitler, por ejemplo, todo lo que le hacía, para él era lo correcto, y Sí. eso no quiere decir que fuera lo correcto en general? Hay un juicio de un militar nazi, creo que Arendt es la que lo explica en su libro Eichmann en Jerusalén, donde cuando a él se le juzga lo que hacía él era subir a las personas a los trenes para ser llevadas a los campos de concentración, él estaba a cargo de eso. Y cuando a él se le está haciendo un juicio, le preguntan, bueno, ¿usted reconoce que lo que hizo usted estaba mal? Y él dice, no, yo estaba haciendo lo correcto, yo estaba obedeciendo la ley. Ajá. Entonces su sentido de moralidad estaba, bueno, ahí al final él concluye que no se le podría juzgar porque él realmente estaba haciendo el bien, o sea, él desde su perspectiva estaba haciendo lo que era correcto. Ahora, ¿en base a qué definimos lo que es correcto? ¿En base a lo legal? Eso sería incorrecto, ¿no? Porque la legalidad tiene que ver ya con otros esquemas, ¿no? Por ejemplo, en las regiones musulmanes no está permitido que la mujer salga a la calle sin velo. Y si lo hace es puede ser incluso objeto de apedrearla, matarla. Nosotros decimos, eso está mal. ¿En base a qué decimos que está mal? ¿En base a nuestra propia perspectiva, a nuestra propia opinión? No, porque tiene que existir entonces un bien moral absoluto superior a cualquier legislación. Del cual podemos partir para... Ajá, exactamente. Que de hecho toda la cultura occidental está basada sobre el mismo fundamento moral, que es la moral judeocristiana. ¿Sí? En todas partes está mal matar, en todas partes está mal violar, se entiende que está mal aun cuando la ley lo llega a permitir.
en la cárcel o etcétera. No sé, ¿Sabes se lo que entiende es que es algo mal. moralmente, brother? Exactamente. Porque Dios ha escrito la ley en el corazón de los hombres, ¿no? Es la Sí. ley natural. Ajá. Ese es el punto de hecho, brother, hay un filósofo, no me acuerdo quién es, la verdad, yo me acuerdo que hace mucho lo leí, que él decía que todo aquello que es como aceptable universalmente es porque es bueno. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Nosotros tenemos un sentido de la moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí en México decimos que matar es malo, pero también se dice en otras partes del mundo, se entiende que matar es malo, es porque realmente es bueno lo que nosotros estamos entendiendo por eso, por ese mal, ¿verdad? ¿Me explico, no? Sí, ya. O sea, es aceptable porque universalmente estamos de acuerdo, Pero por no así es la- decirlo. Pero no es la regla, a fin de cuentas. No, o sea, porque- yo nomás estoy diciendo el pensamiento del Sí, filósofo, sí. ¿verdad? Dios es entonces la definición del bien metafísico. ¿Qué es el bien metafísico? Es la suma total de todas las perfecciones. Y no decimos que Dios está conformado por todas las perfecciones, sino que Dios es la totalidad de toda la perfección. Nosotros lo que consideramos perfecto, eso está exacerbado a plenitud en Dios. Sí, eso está completo en Dios. Estaba escuchando con Héctor Bustamante, él mencionaba lo que tú consideras que es bueno, bueno, Dios es más bueno que eso. Cualquier cosa que tú puedas considerar que sea bueno, excelente, Dios es mucho mejor que eso. O sea, en ese sentido. Ahí es donde caería el tema del supremo bien. Dios es el supremo bien o... Pues sí. Otra vez, brother. No. Es que es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? O sea, ahí es donde entraría que el supremo... Sí, Dios es el supremo bien. Ahorita explicamos un poquito sobre Ok, eso. por del- eso, del- eso. del Agustín. Es que es muy importante, ¿no? Porque entonces, dice una de las objeciones que aquí no toma en su suma teológica, cuando habla del supremo bien de Agustín, él dice, el que objeta dice, si el bien es una perfección, entonces decir que algo es supremo bien es agregarle al bien, por lo tanto el bien no está completo en sí, sino que puede haber algo más bueno que el bien. Agustín responde Aquino responde ya que no, que es como cuando nosotros hablamos del calor. El calor del sol es más perfecto que el calor que hace el fuego, ¿sí? Vamos a entenderlo de Es esta una perspectiva, comparativa. ¿verdad? Es una comparación, una analogía. El calor del sol es mucho más perfecto que el calor que va a darme una fogata, etcétera. Entonces, de esta misma manera, Dios es el supremo bien en ese sentido. Sigue siendo el mismo bien, es la misma esencia. Sin embargo, pues cuando hablamos del bien de Dios, hablamos de todas las perfecciones, la suma total de las perfecciones dentro de Dios. Todas las virtudes están presentes en Él en un sentido absoluto. ¿Sí? Okay. Así es como nosotros definimos el bien. Y recordamos entonces el pasaje de Marcos 10, 18, cuando el joven bueno, Joder, bueno. joven rico, Ándale, le bro. dice al padre rico. El joven rico llega con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, Dios el Hijo, vamos a entenderlo así, interpreta que el adjetivo que es bueno, que es para bien, en un sentido absoluto solamente es aplicable a Dios. Entonces Él está previniendo a este joven de que llame a las cosas y a las personas buenas cuando realmente no las son. ¿Sí? Él no está diciendo, no, yo no soy Dios, no, es otro rollo, ¿verdad? Sino que este joven está errando en su perspectiva de lo que es bien, y él solamente no conocía a Jesús, él había escuchado de Jesús, y entonces él dice, pues cualquiera que haga ¿verdad? Cualquiera que haga este bien, algo que sea notable, es un maestro bueno. Jesús le dice, no, ninguno es bueno sino solo Dios. Así de entrada. ¿Algo más que quieran decir sobre esto? Pues ahorita después de la pausa. Pausa comercial y retornamos. Síguenos en Instagram y Facebook como Tertulia Reformada. Regresamos. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Pues estamos hablando acerca de la bondad de Dios, ¿verdad? Ya cuando entendemos entonces qué es la bondad, y cuando hablamos de Dios como el supremo bien, como bien estaba diciendo Charlie todo el programa, Pues qué bonito. si quieres comentar algo sobre eso, ahora sí, No, pues, adelante.
Brother, ahora sí te toca. Ahora sí. Ya no quiero nada. Agustín es el que toma esas palabras, ¿no? Dios es el sumum bonum, el sumo bien, el bien supremo, el bien más excelente. De esta manera, como lo explica aquí, no es que se agregue algo al bien, sino se explica la misma esencia del bien de una manera más perfecta. Dios es esta perfección del bien, y todo lo que hay en Dios es bueno, y todo lo que se desprende de Él es bueno. En sí, nosotros podemos recurrir a la pregunta de las cosas son buenas porque Dios las hace, o Dios las hace porque son buenas. ¿Dios hace cosas buenas o lo que hace Dios es bueno? Lo que hace Dios es Lo que bueno. hace Dios Sí, es o sea, bueno. cuando nosotros decimos esto es bueno, no es porque Dios no lo va a hacer porque esto sea bueno, sino porque Dios lo hace, esto que Sí, está no, hecho podría ser es bueno. Exactamente. Cuando Dios hace el mundo, cuando Dios crea el universo, dice el relato de Génesis que Dios ve lo que ha hecho y dice es bueno, bueno. ¿verdad? Es bueno en sobremanera, incluso en ocasiones dice. De aquí podemos... Tengo algo que traduje, pero lo quiero tocar hasta el final. Sí, bro. Porque es que está en inglés este rollo. Pero bueno, nosotros podemos ver esto en las lecturas de los salmos, ¿no? David, junto con otros salmistas, el Salmo 136, por ejemplo, que es el que habla de la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia, comienza con la sentencia de alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Amén. ¿cómo es Dios? En realidad, ¿cómo ve el salmista a Dios? El Salmo 36:9 dice, porque Él es la fuente de la vida. Porque dice, porque contigo está la fuente de toda la vida. Entonces podemos decir que Dios es la fuente de todo bien. Vemos que Dios todo lo que hizo es bueno. Dice, puesto que Dios es bueno, en sí mismo también es bueno para con todas sus criaturas. Ahí entraremos también lo de la moralidad. Y por lo tanto, se puede denominarse como la fuente de todo bien. Y ya lo vemos en el Salmo 36:9. El Salmo 105 creo que es donde dice que también la misma frase de porque Jehová es bueno, para siempre es su Para misericordia. siempre es su misericordia. Entonces reconocemos nosotros como cristianos, incluidos con los cristianos del Nuevo Testamento y con los cristianos del Antiguo Testamento que también fueron a la iglesia, que fueron miembros del Pacto de Gracia, que Dios es bueno y Dios es el mayor bien que hay, Dios es el bien supremo, como lo explicaba Agustín. De ahí partimos hacia todo lo demás, ¿no? Desde ahí podemos hablar entonces del amor de Dios, porque Dios ama, porque Dios es perfectamente bueno. Y el amor de Dios, por ejemplo, es la manifestación de su bondad hacia sus criaturas racionales. Podemos hablar de la misericordia tiene que ver con la miseria. Aquel que está en miseria, Dios le extiende su bondad y en eso reconocemos lo que es la misericordia. Y no aparta su justicia. O sea, No. Ese es otro Creo rollo. yo que... Por ahí va, brother. Sí, Por ahí va. entonces, a final de cuentas podemos definir que como Dios es bueno, cualquier tipo de interacción que tenga con el hombre en el que Dios pueda, o vaya, de algo, el mero hecho de tener una interacción con su creación es bueno, por ende ya está siendo bondadoso con ella, al momento de tener interacción. Sí, exactamente. Y no hay manera alguna en la que nosotros podamos aproximarnos al Dios que está en la Biblia, al Dios que ha sido revelado en la palabra y en Jesucristo, y decir, Dios fue el que ocasionó la existencia del mal, Dios fue el que creó el mal. Amén. No podríamos hacerlo de ninguna manera, sería atentar contra la esencia de Dios mismo. Si se puede encontrar mal Entonces en Dios, dejaría de ser Dios. Exactamente, si podemos encontrar mal en Dios, entonces Dios no es Dios, ni tampoco es digno de ser alabado. Alabad a Jehová, ¿por qué? Él es bueno y para siempre. Él es bueno, y Así porque es. para siempre es su misericordia extendida desde su bondad. ¿Sí? Entonces la próxima semana vamos a hablar del problema del mal, pero ahorita nada más que quede claro esto. Cualquiera que afirme que Dios puede ser malo o que Dios tuvo injerencia activa en la creación del mal, es un serio problema que tiene que sustentar con su teología propia y con sus argumentos bíblicos, ¿no? Porque no se basa nada más en... Los vamos a ver la próxima semana. Voy a leer... Es que también... perdón. Bueno, Yo no sé, bueno, como quieran. adelante. Ok, voy a leer un párrafo de un autor llamado A. Brakel, que dice:
La bondad es lo opuesto a la dureza, la crueldad, la rudeza, la severidad, la falta de misericordia, todo lo cual está muy lejos de Dios. Qué impropio es tener esos pensamientos acerca de Dios. Estas emociones pecaminosas se encuentran en el hombre. La bondad de Dios, por el contrario, es el amor, el carácter benigno, la dulzura, la afabilidad, la amabilidad y generosidad de Dios. La bondad es la misma esencia del ser de Dios, incluso si no hubiera criatura alguna a quien se manifestara. Jehová, que es bueno, sea propicio. Segunda de Crónicas 30:18. Lo bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Salmos 25:8. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mateo 19:17. Se llama el libro Our Reasonable Service, nuestro culto racional. Tenemos el Salmo 145:9 que dice: Yahvé es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras. Vemos la misericordia de Dios hacia sus criaturas, ¿no? O sea, como el Señor, de hecho, él es benévolo, el benévolo interés de Dios se revela en su cuidado para el bien de sus criaturas. Y luego nos lanza, por ejemplo, comentaristas Salmo 36:6, Mateo y Hechos. O sea, como el Señor siempre está activo, más bien, o sea, que sería lo contrario al deísmo, sería lo contrario a varias posturas. O sea, él siempre está activo, siempre está, le puedo llamar, siempre está activo en sus criaturas y mostrando la misericordia, mostrando su benevolencia, mostrando su amor, mostrando, inclusive, en otros, ya hablaremos su justicia, siempre obrando en el ser humano, ¿verdad? Y luego vemos su bien al enviar a Jesucristo y ya nos vamos metiendo más adelante. Bueno, aquí a lo que entramos es a las dos, por así decirlo, concepciones o definiciones principales de la bondad de Dios, que una es su atributo en sí mismo, que Dios es bueno, y la otra parte que es la bondad de Dios en un sentido moral, en cuestión de cuando ya se aplica. La manifestación de la bondad de Dios. Muy bien. Cuando lo hablamos en relación con el objeto de la bondad, o sea, quién es el que recibe la bondad, Berkhoff lo formula en un aforismo muy, muy sencillo y muy entendible. Es un aforismo, bro. Es una sentencia así ya establecida. Una frase nada más. La bondad de Dios hacia sus criaturas. La bondad de Dios es aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas. Entonces, cuando hablamos del bien de Dios desde nuestra perspectiva, nosotros decimos es aquella perfección que existe en Dios que lo mantiene solícito. ¿Qué es solícito? Presto. Como percibe. Presto para tratar generosamente y tiernamente con todas sus criaturas. Eso es la bondad de Dios al final de cuentas. ¿Ibas a comentar algo de...? No, pues, no, brother, sigue con Coméntalo, esto. adelante. No, o sea, simplemente era una cuestión de lo que estábamos hablando anteriormente. La cuestión del cómo nosotros, o cómo el derecho, para los que no saben, El abogado. ve esta cuestión del bien y del mal, ¿no? Lo que decía Charlie, o sea, cómo ve el derecho, el bien y el mal. Realmente hay muchas teorías, por ejemplo, hay unos que dicen que el derecho es algo natural. Era lo que le comentaba. El respeto el respeto al derecho. ¿Cómo es el derecho al respeto? Es el respeto al derecho. Entonces, al final de cuentas, los que son los justnaturalistas que piensan eso, llevan todo a una razón de ser del derecho. Es decir, algunos, obviamente me imagino que son creyentes, llegan al asunto de que al final de cuentas toda norma o todo principio que nosotros tenemos proviene de una fuente que es Dios, ¿verdad? O sea, toda norma jurídica que nosotros tenemos proviene de Dios. Hay otros que dicen que no, que esas normas, las normas que nosotros tenemos es la que pone cada estado en sí mismo, ¿no? Que es, por ejemplo, nosotros ahorita estaba viendo un artículo del Código Penal para el Estado de Nuevo León que dice que lo que es la discriminación, ¿no? De hecho, a mí me causa mucho conflicto eso, porque muchas personas a veces piensan que la discriminación es de que si yo le digo, eres negro, ¿verdad? O sea, eso no es discriminación, ¿verdad? No tiene nada que ver con la discriminación. Es racista. Tal vez, y aún así no sé, porque pues yo estoy jugando con él, ¿verdad? Yo no sé qué onda con su raza. Y aparte no sé, pero... Pollo. ¿Cómo nosotros, o sea, para el derecho positivo, cómo podemos saber que la discriminación es mala en sí mismo, ¿verdad? Tal vez la discriminación es buena, ¿verdad? Al final de cuentas... No, porque volvemos a lo mismo que decíamos al principio acerca de los homosexuales, ¿verdad? Ellos saben que ser homosexual está mal,
¿verdad? Que lo quieran convertir al bien es otra cosa. Es lo que decía, que la ley de Dios está en nuestros corazones. Bueno, Porque si hacemos algo, ¿por qué los gays piden perdón cuando se confiesan gays? Caray. Sí, no, ¿a poco no han visto Mira, eso? pero eso es a lo que voy Porque yo. eso es lo que yo quería comentar ahorita. La mayoría de los videos donde dicen, perdónenme, pues yo soy gay. ¿Por qué pides disculpas si supuestamente No, me estás... parece una Ok, sí generalización, te entiendo, ¿verdad? sí te entiendo. Vamos a llegar a tocar el tema de los grupos LGBT Tal vez aquí. en otros años. No, pero yo me refería al ejemplo, men. O sea, lo Así que te él entiendo dice. lo que O sea, lo que tú dices es que hay algo en el hombre que le indica Bueno, una conciencia espérame. que ha sido puesta por Dios, que es lo que conocemos como la ley natural, Exactamente. escrita en el corazón de los hombres, que es lo que dicen los naturalistas, Exactamente. que es la que lo lleva a concluir las cosas que son inherentemente buenas y aquellas cosas que no lo son. Exactamente, Es- o sea, Hay un sentido de preocupación como quiera, o sea, en cuestión de conciencia. Como por ejemplo ahorita dijiste, que se dice que la ley, por así decirlo, jurídica se establece dependiendo de los estados, sí, pero al final de cuentas todos estamos de acuerdo en un sentido de que algo es correcto y algo que no es correcto. era lo que estaba precisamente diciendo. O sea, los positivistas dicen, no, todo aquello que es bueno, que es malo, o sea, que está planteado en las normas, es porque el Estado lo ha impuesto, lo ha dicho, ¿no? O sea, la discriminación es esto, esto y el otro. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo sabes tú que eso es bueno y que es malo, verdad? Tienes que partir de una parte, ¿no? Al puedes final de salir cuentas llegamos al naturalismo, que es lo que llegamos anteriormente a decir, que hay algo en el hombre, en la conciencia, o sea, su moral, de que le hace entender que eso es bueno y eso es malo, ¿verdad? Y es como se aplican las normas. Pero ya no existe como quieran con el prep. Ok, y luego. Ok, entonces, pues ya para ir concluyendo, tengo aquí, se me olvidó dónde, aquí está, ¿El escrito que nos ibas a enseñar? un escrito que traduje, que lo toma Bavinck y tiene muchos Bavinck. versículos. Miren, escuchen lo que dice, la bondad de Dios se manifiesta de varias formas dependiendo del objeto al que está dirigida. Cercanamente relacionado a ella es su amor inagotable, de un verbo que significa unir, y amabilidad de un carácter similar a la mansedumbre, según a los Corintios 10.1, ahí tiene como referencia. Algunas veces se usa en un sentido general, como en Primera de Crónicas 16:34, pero usualmente denota el favor especial de Dios hacia su pueblo, su apego a los que comparten su favor. A José, por ejemplo, en Génesis 39:21, a Israel, Números 14:19, David, 2 de Samuel 7:15, 22:50, Salmo 18:51, Primera de Crónicas 17:13. Está conectada con el pacto de Dios, como lo dice Nehemías 1:5. Es el principio del perdón, como lo dicen muchos salmos, como el Salmo 6:4, 31:16, 44:26 o Lamentaciones 3:22. De la gracia, del consuelo, dura para siempre y es mejor que la vida. Se ha revelado a sí mismo en la plenitud de sus riquezas en Cristo, y en el presente se manifiesta a sí mismo a los creyentes, guiándonos al arrepentimiento. Lo voy a leer otra vez sin las citas porque siento que se perdió un poquito. Sí, de hecho. La bondad de Dios se manifiesta de varias formas dependiendo del objeto al que está dirigida. Cercanamente relacionado a ella está su amor inagotable, de un verbo que significa unir, y amabilidad de un carácter similar a la mansedumbre. Algunas veces se usa en sentido general, pero usualmente denota el favor especial de Dios hacia su pueblo y su apego a los que comparten su favor, como a José, Israel y David. Está conectada con el pacto de Dios. Es el principio del perdón, de la gracia, del consuelo. Dura para siempre y es mejor que la vida. Se ha revelado a sí mismo en la plenitud de sus riquezas en Cristo, y en el presente se manifiesta a sí mismo en los creyentes, guiándolos al arrepentimiento. ¿Okay? Brother, una pregunta ahí, ¿cuáles pueden ser diferentes objetos a los cuales Dios dirige? Yo puedo definir un poquito eso. En el tema de a quién es aplicable la bondad de Dios, como estábamos hablando, hay una predicación de Héctor Bustamante en el que habla sobre este tema y menciona los dos puntos donde a quienes se le aplica, por así decirlo, la bondad de Dios. Y define, la bondad de Dios para con sus criaturas en general es llamada benevolencia por algunos teólogos, y esto puede ser dividido en dos partes, hacia la creación y hacia los seres humanos. Dice Charles Hodge, la bondad de Dios en la forma de benevolencia se revela en toda la constitución de la naturaleza, así como el universo está lleno de vida, también está lleno de placeres. En la naturaleza no hay mecanismos para promover el dolor por el dolor en sí mismo, mientras que son incontables las manifestaciones de un diseño que busca producir felicidad. 1. La bondad de Dios hacia sus criaturas en general.
La mera existencia de la creación nos habla de la benevolencia de Dios, pues si Él no creó por alguna necesidad en sí mismo ni por ninguna compulsión, entonces creó solamente por su bondad. Y viene como referencia 4 versículos, que es el Salmo 36, 6 al 7, Salmo 145, 9 al 15 y 16, Salmo 119, 64 y Hechos 14, 7. Y la bondad de Dios hacia sus criaturas racionales en general. Dice, pero la benevolencia de Dios se demuestra de forma más particular en el cuidado de Dios hacia los seres humanos en general. Consideremos tan solo que Dios creó al hombre en un perfecto jardín para que disfrutara de él. Dice Charnock, el mundo fue creado para el sustento y deleite del hombre. Y todavía después dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Vienen igual 5 versículos, Mateo 5 del 44 y 45, Lucas 6, 35 al 36, Salmos 104, 15, Hechos 14, 17 y Marcos 10, 21. Y dice, las habilidades que los seres humanos tienen, la capacidad de disfrutar, reír, gozarse, comer, beber, tener amistades, disfrutar de los paisajes, dormir y descansar, todos estos son favores de Dios para con los hombres. Escuchemos las palabras de Charnock en este respecto. No es la cosa más insignificante de toda la creación, pero está dotada con una naturaleza que contribuye a nuestro bienestar, ya sea como alimento para nutrirnos cuando estamos sanos, o como medicina para curarnos cuando estamos enfermos, o como prenda para vestirnos cuando estamos desnudos y protegernos contra la estación de frío, o como refrigerio cuando estamos cansados, o como deleite cuando estamos tristes. Todos sirven para la necesidad o el adorno, ya sea para poner nuestra mesa, embellecer nuestras viviendas, equipar nuestros closets o almacenar nuestros armarios. Charnock se llama el libro Existence and Attributes, Existencia y Atributos. Ah, loco. Sí, nada. Interesante. Brother, según yo hay un paralelismo, no sé si decirlo así, entre el versículo de Génesis que dice, cuando Dios mira la creación y dice, y miró Dios, y miró, ¿cómo dice? Vaya, vio que todo era O bueno. sea, sí, miró Dios lo que había hecho y vio que era bueno, ¿no? Y cuando Jesús creo que acaba de hacer un milagro, o ve que está haciendo unas cosas, y la gente dice de Cristo, todo lo ha hecho bien, ¿verdad? No sé si hay un paralelismo con el Génesis. Nunca lo he analizado, brother, pero en realidad cuando nosotros hablamos de los milagros que hacía Jesús, hablamos de la restauración de la bondad de la creación, ¿no? O sea, la creación es buena en sí, la creación ha caído en pecado y por lo tanto ha desequilibrado todo. Entonces cuando Jesús viene y sana y hace milagros, restaura lo que inicialmente estaba. Es una prefigura de la restauración final que va a ocurrir en la glorificación, ¿no? Y pues así más o menos vamos entendiendo qué es la bondad de Dios. ¿Algo más que quieran comentar en este programa? Ya le dejamos para el siguiente, el mal. Va a estar interesante porque el problema del mal es uno de los mayores problemas con los que se tiene que enfrentar el cristianismo, y muchas de las personas que se han apartado de la fe ha sido por las respuestas que buscan hacia el problema del mal, que son muy válidas, me parecen muy humanas. Si Dios es bueno, realmente es el sumo bien, ¿por qué existen tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? Me parece muy simplista. Yo no quisiera que nosotros respondiéramos aquí simplemente que si Dios decidiera terminar con el mal nos borraría a todos de la existencia. Claro que sí. Sin embargo, vamos más profundo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay en el fondo de este problema, cómo lo toca los reformados, cómo lo toca Calvino. Calvino hace una muy buena defensa de la bondad de Dios en ese aspecto. Los apologistas contemporáneos, etc. Vamos a ver qué nos hablan acerca del problema del mal, cómo lo abordan y cómo debemos abordarlo nosotros como cristianos. ¿Okay? ¿Algo más que quieran agregar? No. Entonces vamos aquí cerrando el programa, Sam. Adelante. Bueno, ya terminamos y cantamos Bueno es Dios. Sí. No, ya pues gracias por escucharnos, y yo creo que en esta ocasión deben aprovechar para dejar sus comentarios. Dejar su dinero, ¿no? También. No, dejar sus comentarios para más micrófonos. Dejar sus comentarios acerca de los temas que estamos tocando, y pues Y que yo creo sugieran que temas. se vienen muy Sugerir. buenos temas todavía. Y Que los ustedes temas- algo que quieran agregar? Discúlpenos por aburrirlos con historia de la iglesia. Está muy chida, ustedes se Capítulo 43 de historia de la iglesia. De hecho, sí, nosotros sí, pues no la pasábamos bien con la historia de la iglesia. Yo pensé que íbamos a hacer unos 100. Antes de cortar, el primer corte. Sí. ¿Cuántos capítulos llevamos de Tertulia? ¿20 qué? Ahorita ya son
creo que subimos el 24 esta semana, ¿verdad? Entonces este es el 25. Este es el 25, Feliz pero 25. tenemos Feliz 25. 25 episodios en Spotify y YouTube, porque acuérdense que tenemos episodios Los videos en de Facebook y los tertulias desde casa. Hay menos en YouTube que en Spotify. Pero porque tenemos un video perdido. Vamos Más a los subir. perdidos, brother. Más los perdidos. ¿Quieren escuchar el del feminismo? Vayan a Spotify. Feminismo Sistema Spotify. Luego a lo mejor lo podemos subir ya como pura MP3, como puro audio. Ajá. Y bueno, ahí busquen como quieran nuestra página de Facebook, los videos que estuvimos subiendo. Y ya creo que ya hoy es la última vez que lo vamos a decir. Eso muy bien. pues ya Adelante. son 2. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Así es, y ya. Esta es la tertulia reformada. Nos Eso. vemos. Chao, amigos. ¿Tienes alguna duda, pregunta o aclaración? Déjalo en la caja de comentarios o mándanos un correo a tertuliareformada@gmail.com. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.